Bueno, ahí está avisando. ¿Cómo están? Ahí van a comenzar a entrar la gente, les invitades. Mientras tanto, les voy comentando de que este vivo es parte del ciclo Convivo con la ESI. Hoy vamos a estar celebrando también el Día del Activismo por la Diversidad Sexual. Se cumple años de fallecimiento de Carlos Jauregui y vamos a tener como invitadas a Lilo y Sol, que son dos adres del colectivo de niñas, adolescentes trans, no binarias y familias. A ver, ahí hacemos entrar. Vamos a esperar al colectivo. Hola. Hola, Hola, ¿cómo están? Bien, todo bien. ¿Vos cómo estás? Bien, ¿se ve bien ahí? Sí, perfecto. se escucha bien. Bien, genial. ¿Cómo están? Bien. Un poco nervioso. Ya. Un poco nerviosos, sí. Bueno, ojalá salga todo bien y que tengamos las conexiones a favor. Lamentablemente en el vivo anterior a Ingrid no la pudimos ver porque, bueno, nada, falló la cámara y fue una lástima no verla, pero sí pudimos escucharla. Así que ojalá ahora funcione todo a nuestro favor. Ojalá. Bueno, les comentaba a quienes van ingresando de que la intención de este video es que hablemos sobre infancias y adolescencia trans y no binaria y que cuenten un poquito del colectivo en el que ustedes son parte, ¿les parece? Sí. Bueno. Bien, bueno, comenzamos. ¿Cómo nace el colectivo? ¿Cuáles son los objetivos? El colectivo nació en un encuentro de niñas y adolescentes trans en el año pasado, que organizó la Celeste de la Antena. Y surge la necesidad de poder compartir experiencias, conocimientos, herramientas, apañar también, porque por ahí vivimos situaciones difíciles y está bueno como tener ese calorcito de alguien que está en la misma situación que vos y puede entender perfectamente. Bien, sí, era un encuentro que se realizó en la Universidad Nacional de Cuyo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, En sí. agosto del año ¿Y pasado. ustedes, cómo? En agosto del año pasado. En agosto del año pasado, o sea que están cumpliendo su primer año. Sí. Bien, ¿y cuántas familias lo integran al colectivo? Aproximadamente 10. Bien, 10 familias. ¿Y ustedes, digamos que se encontraron en ese colectivo, en ese encuentro de Lancuyo, y antes no tenían contacto? Eh, en ese encuentro de la UNCUYO participamos varias familias de las que hoy integramos el colectivo y Ujú. que no nos habíamos encontrado antes. Eh, yo particularmente con una familia sí me había hablado por teléfono y fue la primera familia de acá de Mendoza con la que pude compartir ciertas cosas, porque era como un momento así como medio solitario. Eh, y después, este año se han unido varias familias más, incluyendo a Liz. Lilo es 9. Sí, hace unos meses nos incorporamos al colectivo. Es importante también el sentido del vivo, es difundir y mostrar que en Mendoza también hay de este tipo de organizaciones, porque conocemos una o sea, hay una muy conocida de una gran lucha que es Infancias Libres de Buenos Aires, pero que, bueno, por ahí las provincias que no son de Buenos Aires, que son por ahí un poquito más conservadoras, que no hay tanta apertura y demás, es importante ofrecer estos espacios para poder difundir y saber que se pueden comunicar con ustedes y que, bueno, que se hermanen en la lucha, digamos. Ujú. Sí, se pueden Bueno, comunicar con nosotros a través del Instagram, de Facebook. Tenemos como colectivo de niñas y adolescentes trans y no binarias. Y por esos medios. bien. Bueno, y a ver, hay un tema como muy importante, muy cuestionado, muy bastardeado, que es el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo y el tema del aborto son dos temas que son como que explota
siempre los bandos, hay discusiones muy grandes, hay veces que no da ni para discutir porque no encontramos puntos en común para ponernos de acuerdo. ¿Qué piensan ustedes como individualidad y como colectivo del lenguaje inclusivo? Empezamos. Yo creo particularmente desde mi vivencia que una vez que yo pude empezar a nombrar a las personas como ellas quieren, eh, pude plantearme también cómo quería que me nombraran a mí. Y, y como que eso fue la gotita, digamos, que para mi transición. Y yo creo que es muy importante porque si no quedas excluido de todo lo que es lenguaje, ¿entendés? Las niñas particularmente como que se dicen vamos todas o vamos todos para acá, para allá, y si no estás dentro de todos o todas dentro de ese binomio, quedas excluido totalmente. Y eso es como, te va haciendo como perder tu eje. Yo creo que es muy importante porque, bueno, partiendo de que hay un gran abanico de identidades y no todas las identidades, como decía el hilo, se encuentran dentro o se identifican dentro de de un modo femenino o masculino de nombrarse. Entonces, para todas esas otras identidades que pueden ser no binarias, a género, o un montón de otras posibilidades, es súper importante utilizar el lenguaje inclusivo, porque si no parece que no existieran, ¿no? Parece que no existiéramos, si no se nos nombra, no existimos. Y es súper importante en todos los ámbitos. Y la verdad ¿Y que hay por qué mucha creen? resistencia. Sí, justamente eso. ¿Por qué creen que hay tanta resistencia en función de eso? ¿Por qué es tan difícil y ahí nomás, digamos, cuando uno habla con el chiques o todes o incluso todos y todas, ya desde el todos y todas, siguiendo este binarismo que estamos tan acostumbrados y acostumbradas a tener, ¿por qué la gente le cuesta tanto entender que hay un nuevo movimiento, que somos las personas quienes transformamos el lenguaje, transformamos la RAE, transformamos el diccionario? Ahí nomás te salen con el diccionario y con esto no está Sí. permitido y de esto no se puede hablar. ¿Qué piensan de eso? ¿Cómo se identifican ustedes con el lenguaje inclusivo? Bueno, a mí el lenguaje inclusivo me representa, eh, como soy una persona no binaria, una transmasculinidad no binaria, me representa y me hace sentir parte. Ujú. Me hace sentir parte de las conversaciones, de los espacios, porque que también alguien, en esto que decís vos de que la gente está tan reticente a la idea del lenguaje inclusivo, cuando alguien hace ese cambio de mentalidad, ¿entendés? Que está bueno y eso se va contagiando a otras personas. También creo que por eso también cada vez más personas lo usan y no nos dejan afuera. Creo Sí, que es por claramente es algo que represento. Perdón, creo que es Sí, la misma resistencia a cualquier cambio, ¿viste? Personas que por ahí no pueden cuestionarse lo que tradicionalmente es de alguna manera, también les cuesta aceptar que existan identidades que son no binarias. Y existen desde siempre, solo que no se nombran, entonces parece que no existieran, pero estamos. Entonces, un modo de, de hacer valer nuestros derechos, de poder ser parte, es que se nos nombre. Es a veces un poco difícil acostumbrarse a hablar en inclusivo, no es fácil, creo que a todos nos ha costado un poco, ¿no? Pero creo que es también ponerse del lado de la aceptación, de las diferencias, de que todos somos diferentes y bueno, que este es como el clic que necesitamos para poder empezar a usarlo. sí, tiene un trabajo, digamos, de diario, de pensar y cuestionar y criticar las palabras que ya tenemos totalmente naturalizadas, que cuestan tanto decir, por ejemplo, Feliz Día del Niño,
feliz día de la niña, feliz día del niñe, ¿sí? Entonces son cosas que estamos acostumbradas las personas en general a hablar y es parte de nuestro lenguaje y cuesta un montón. Fíjate que yo veo que en las infancias y en la adolescencia, quien utiliza el lenguaje inclusivo le sale tan natural, tan fácil, y quizás quienes somos un poco más grandes, más viejas, nada, tenemos que construir un montón de palabras que ya están en nuestro cerebro y limarlas un poquito para, justamente para incluir, que es lo que decía Lilo y lo que decís vos, Sol. Si no lo nombramos, no existen y en realidad están, y ese es el sentido de que puedan mostrarse y que puedan dar la palabra en decir, acá estamos y yo soy esto, y soy ella. ¿Entendés? Por ejemplo, el año pasado lo que pasó con la vicedirectora, que saludaba buen día chiques, está bien, le hicieron un sumario y la trasladaron de escuela, cuando era algo que dolió un montón en la comunidad que venimos luchando, peleando y militando la ESI, porque, o sea, chiques, tampoco era que había sido una cuestión grave ni había faltado ninguna, al contrario, lo que estaba haciendo es incluir a estas personas que no están dentro del chico y del chica. Pero quedó ahí como un poco cuestionada, quedó sancionada, porque a ver, no le armaron un sumario de sanción, pero al trasladarla a instituciones, como más o menos. Claro. ¿Me entendés? Entonces tenemos las normativas que nos defienden, que tenemos que cumplir y que tenemos la obligación de hacerlo como garante de derechos, pero que también tenemos estas otras partes que están en contra de esta situación y de esta ampliación de derechos que nos están encima. Y eso es re difícil. ¿Qué piensan ustedes? Es muy difícil, yo creo que también no es casual, porque en realidad el lenguaje es poder y existen relaciones de poder y por lo mismo es por lo que tanto se han resistido la gente en nombrar también a las mujeres y no solo a los varones. Cuando se habla de humanidad, por lo general se dice el hombre, no existe solo el hombre, existimos un montón de otras identidades, entonces yo creo que ese mismo poder es el que se resiste a que seamos nombrados todos. Entonces, creo que en ese sentido, transformar el lenguaje también es ponernos en valor. Eh, Meterlo, aunque moleste, hablemos en inclusivo, utilicémoslo, incluyamos. Bien, me parece genial. Me parece genial. Ustedes me decían de que eran padres de una familia ensamblada. Es como todo lo que está bien. Explota el cerebro por todos lados. Justamente esto que viene de, hablando del lenguaje inclusivo, ¿qué significa ser sadres? Están madre, padre y el sadres. Bueno, el padre sería como el mamá o papá en el lenguaje inclusivo. Nos representa, a mí me representa porque es todo el binomio de la mamá mujer y el papá varón, y que en todos lados tiene que ser así. Y, y no es así, sino como que nosotros, ay, me perdí lo que iba a decir. Bueno, puedo seguir yo. Bueno, padres vendría siendo una palabra también inclusiva que se refiere a las personas que criamos y que no nos identificamos dentro del título madre o padre. Aunque también, como es una palabra inclusiva, incluye a las madres, los padres y les padres. Bien. Sadre es la palabra inclusiva de maternar y paternar, en su sentido más amplio. Sí. Sí, porque justamente cuando hablaba y comentaba gente que estamos, digamos, que trabajamos, que estamos en contacto con estas cosas, decía, van a estar dos sadres, ¿qué es lo que es sadre? ¿Por qué se le dice sadre? No es una palabra dentro de lo que acostumbramos y lo que no acostumbramos en realidad, es una palabra nueva que se está también metiendo, como el todes que fue como furor, ahora el sadres tiene su categoría de importancia. Y es justamente por eso que ustedes están diciendo. Y con respecto a las infancias y adolescencias, ¿qué pueden decir que sean las infancias trans?
Por ejemplo, en el primer vivo que nosotros estuvimos, estuvo Barbie y Barbie me contaba, que es una chica trans, me contaba que ella no tuvo una infancia trans. Ella vino, digamos, a transicionar en su adolescencia y en su juventud, pero que ella no se sintió, ¿sí? No, nunca se cuestionó, nunca lo vivenció desde la infancia. ¿Qué es una infancia trans? ¿Cómo lo viven ustedes con sus hijes y con quienes son parte del colectivo? ¿Qué pueden decir? ¿Querés que expliquemos primero qué es ser trans? Dale. Bueno, como para irnos metiendo en el tema, es una pregunta súper sensible también. Pero como para ir metiéndonos en el tema, como podemos explicar que un par de conceptos sobre sexualidad, que la sexualidad es como súper amplia, y dentro de la sexualidad tenemos algunos conceptos, donde está la identidad de género, la orientación sexual, la expresión del género y las características físicas. Las características físicas obviamente tienen que ver con la genitalidad, con aspectos corporales como los pechos, órganos como el útero, cromosomas, XX, XY, XXY. No nos olvidemos que también hay personas intersex, que no solo hay genitalidades masculinas y femeninas, como se piensa, y también un montón de otro tipo de genitalidades. La orientación sexual, que tendría que ver con quienes nos seguimos atraídos afectuosamente, románticamente y sexualmente, y la identidad del género, que tiene que ver con la vivencia y la autopercepción del género, ¿no? Entonces, cuando nacemos, se nos asigna un género arbitrariamente, que tiene que ver con nuestros aspectos físicos solamente, y si no se corresponde con ninguna, se nos trata de adaptar a alguna de las características físicas dominantes, que serían varón o mujer. Se nos asigna ese género, y a veces ese género que se nos asigna coincide con nuestra identidad de género, que es como nos autopercibimos, y ahí hablamos de personas cis. Cuando la identidad de género que se te asigna al nacer coincide con tu identidad de género, sos una persona cisgénero. Pero no siempre coincide. A veces, cuando una persona nace y se le asigna un género, no coincide. Entonces, en ese caso, hablamos de personas transgénero. La infancia trans es algo de lo que no se habla mucho, de que no hay mucho escrito todavía, y es una historia que se está construyendo. Y también hay un fuerte rechazo por parte de la sociedad, y yo creo que ese rechazo tiene que ver con una cuestión muy adultocéntrica, porque se piensa que las niñas no tienen ideas propias, no pueden autoconocerse y no pueden saber quiénes son porque se piensa que no están preparadas. Pero la identidad de género aparece desde muy pequeña. Incluso mi hija empezó a manifestarlo a los 2 años. Entonces, la infancia trans es algo que se está construyendo, que siempre existió y que ahora estamos luchando porque se acepte. Es poder permitir ser libremente, acompañando, cuidando, buscando información, abrazando, aceptando. No sé si vos querés decir algo más. No sé. Bueno. Sí, yo creo que parte también pensaba en esto de la libertad que tenemos como familia, de esa libertad que le podemos dar a nuestros hijos de que sean. Entonces, por ejemplo, yo le decía a mi hija la semana pasada, cuando empezamos a armar todo esto, le digo, ¿vos sos nena? Y me miró, viste, así como, me dice, sí. Le digo, ¿vos sos mujer? Sí, me dice, claro. Aparte charlamos un montón, ella rehabla con el lenguaje inclusivo, es la rara de la escuela, viste, es como todo, es todo lo que está bien. Y le digo, ¿y por qué sos mujer? O sea, me nació la pregunta de decir, ¿y por qué sos mujer? Y me hace, ¿me entendés?
O sea, claro, no sabe. No sabe decir porque me dijeron que fuera mujer, porque nada, está bien, hay vulva y demás, genitalidad. Pero cuando le pregunté, ¿y por qué sos mujer? ¿Vos te identificás con ser mujer? Sí, sí, hasta ahí todo bien. ¿Y por qué sos mujer? Y se quedó como que nunca lo pensé. Y le hace como diciendo, qué sé yo, por qué. Y me dio mucha risa, porque en realidad tiene que ver con esto de lo impuesto, esto de que, bueno, tenés vulva, sos nena, tenés pene, sos nene, y como vos decías, las personas que no tienen una genitalidad muy definida, eh, la familia decide cuál de los dos genital sigue y cómo lo vamos tratando con esta del rol de género y lo que vamos imponiendo en nuestras infancias. Entonces yo creo que es un camino que también que se está haciendo y que dentro de poco, que estamos hablando y que lo estamos incorporando, dentro de poco nos vamos a encontrar con más infancias trans. Porque adolescencia, ¿qué pueden decir? ¿Por qué el adolescente se puede identificar con esto? Sí, hay como una creencia de que recién en la adolescencia o en la adultez se puede definir la identidad de género y en realidad lo que pasa en la adolescencia por lo general es que te empieza a gustar alguien y empezás a definir tu orientación sexual, pero la identidad de género está desde muchísimo antes. Eh, Quería responder, perdón que interrumpa, Sí, sí, pero decime. justo alguien preguntó si hay algún grupo de familias con hijas trans o lugar donde podemos contactar familias para que quieran compartir su camino. Sí, somos nosotros. ¡Hola! Acá Contactito están, con nosotros. tal cual. Acá están justamente, Ok, es el colectivo de infancias y adolescencias trans y no binarias de Mendoza. Así que exactamente. obviamente acá arriba de donde dice vivo, está la cuenta mía con la cuenta del colectivo. Así que obviamente se les invita a seguirle y a ponerse en contacto para buscar información, apoyo y contención y demás. Indira, Completamente. Indira también decía que antes sufría, pero que ahora disfruta ser el raro de la escuela. Y bueno, pero eso es todo un proceso de construcción de empoderamiento, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, la verdad que a veces cuesta sentirse el rare, pero en realidad todos somos rares. O sea, ¿qué es la normalidad? ¿Qué es ser normal? Exacto. Somos Exacto. todos diferentes. Yo creo que partir de la diversidad, tanto de la diversidad funcional o las personas con discapacidad, o sea, todo el paradigma de inclusión te dice que la persona, por ejemplo, con discapacidad o la persona del colectivo LGBTI no es la persona rara del grupo, sino que todas las personas que integramos un grupo, así sea el aula, así sea el fútbol, así sea el club, cada una tiene su personalidad, su individualidad y no focalizar en esta persona que supuestamente sale de esa normalidad. Ese es el nuevo paradigma de la inclusión, tanto de las personas con discapacidad, como les decía recién, o las personas X. O sea, todas somos personas diferentes y distintas y creo que ese es el mensaje principal que hay que meter para eso en algunas cabezas que cuesta y que no pueden salirse de esta heteronormatividad, por empezar como que todos somos heterosexuales y muchísimo más de este binomio de que somos todos varón o mujer, que acá claramente hay personas que no lo son y que están anunciando y denunciando esta situación, que serían ustedes dos más el colectivo que les apoya de atrás. Completamente. Y con el tema de las infancias, entonces ahí creen ustedes actualmente, ¿tienen en el colectivo de ustedes niñes trans? Tenemos, Sí. como contábamos hace un rato, somos más o menos 10 familias Ujú. de niñas, niñas y niños y adolescentes trans Y no binario. y no binarios. Y no binarios. Bien. ¿Y esos adolescentes cómo están? ¿Cómo les apoya la sociedad o no? ¿Qué experiencia tienen en cuanto a la adolescencia en sí, que es una etapa que a veces los adultos complicamos tanto? Porque hay veces que no podemos entender esta adolescencia y que creemos que es una etapa que va a pasar, más si son trans y no binarias, de decir, bueno, ya se le va a pasar, ya es una etapa y demás. ¿Cómo sienten que están los adolescentes de su colectivo en ese aspecto?
Yo creo que como que nosotros en el colectivo estamos juntos justamente, tienen como contacto con otros adolescentes trans que es como importante, pero el tema es cuando estos adolescentes cuentan con el apoyo de sus familias y el tema es cuando las familias no apoyan, Ujú, cuando las familias les dejan solos o les prohíben hacer cosas, hablar de cierta forma, vestirse de cierta forma, nombrarse de cierta forma. Entonces ahí como que se forman los conflictos y creo que es cuando más mal los adolescentes lo pasan, más allá de los adolescentes del colectivo. ujú. Sí, Sí, claramente ustedes teniendo esta contención y siendo parte, pueden acompañar estas adolescencias de una manera diferente también. Acá, por ejemplo, Baluwey, que había preguntado recién, dice que cómo puede participar de esas reuniones. ¿Quieren dar el número de celular? Porque por más que lo anotemos, se pierde cuando lo compartimos. les paso mi celular y después ahí hablamos y les agregamos al grupo. Ujú. 213-349008. Bueno, ¿querés repetirlo, Lilo? le voy a dejar en los comentarios también igual. Dale, dale, pero después cuando se guarda el vivo no queda registrado el escrito, por eso te digo que Ah, lo bueno, digas dale. en palabras. 2613 Sí, 34 sí, 9008. sí, bien. También están en Facebook ustedes. Estamos en Facebook como colectivo de niñas y adolescentes trans y no binarias y bueno, y familias. Y la página acá del Instagram, que es Nineses Trans. A ver, ahora me dice Indira que fije el comentario con el número del hilo. No sé cómo se hace eso. A ver, ahí lo intento. Acá estoy, fijar el comentario, ahí está. Ahí queda entonces fijado, al menos para quienes van participando ahora, el número del hilo y el perfil de Instagram, ¿sí? Bueno, y con respecto a la ley de identidad de género, ¿qué pueden decir? ¿Qué significó para ustedes? Eh, ¿Qué significa para la sociedad argentina tener esta ley? Bueno, vale. Bueno, la ley de identidad de género, la ley 26.743, lo tengo acá escrito, no me lo sé. Sí, obvio, machete a full. Soy bueno para los números. Que se aprobó en el 2012, Ujú. de la lucha del colectivo trans por años y años y años y años. Es una ley bastante cortita y fácil de leer, recomiendo a todo el mundo que la lea, sobre todo a quienes se dediquen a la educación, es súper importante porque es bien clara en ciertas cuestiones. Eh, por ejemplo, acá en el primer artículo como que resume un poco toda la ley, que dice que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo en los... Ahí estamos. Crucen los dedos. Ay, por favor. Nos Chiques, habíamos me van quedado a sin infartar. saldo. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron sin datos? Nos quedamos sin datos. Ya está Ay, solucionado. hay que armar un mercado pago urgente para el Sí. colectivo. Es opción, Pero, ¿eh? Es opción. y yo me tengo Bueno, que Sol, abrir. nos estabas contando lo de la ley de identidad de género. ¿Querés repasar un poquito eso? No sé hasta dónde habrán escuchado, porque hablamos un montón y después nos dimos cuenta de que no nos estaba escuchando nadie. Bueno, lo que pasó fue eso, se cortó en un punto cuando estaba nombrando los artículos, se cortó Ay, en uno de los puntos y yo quedé y no sabía si se había caído la conexión mía o la de ustedes.
Después no importa porque cuando lo baje y lo suba a YouTube, estas partes se editan y queda todo re bonito. Así que si querés arrancar con lo de la ley de identidad de género. Bueno, la ley de identidad de género, súper importante. Para mí me facilitó bastante cuando acepté y pude empezar a acompañar a mi hija como persona, como niña trans. Me sirvió muchísimo que existiera la ley de identidad de género, porque ya es una base legal. Si bien tener la ley no implica que esté todo solucionado, sí es súper importante porque es una ley nacional. Entonces no es lo mismo ir a hablar yo como padre, con mi punto de vista, que ir con una ley en mano que tiene un montón de peso, ¿no? Y les contaba que como empieza la ley, súper importante lo que nombra, que dice, artículo 1, derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada de este modo en los instrumentos que acrediten su identidad respecto de los o el nombre de pila, imagen y sexos con los que ahí es registrada. Así empieza. Después del artículo 2 como que define lo que es la identidad de género, que también está bastante piola. A mí me sirvió mucho el artículo 12, que habla Ujú. sobre el trato digno. Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas y niños y adolescentes, no dice niñas la ley, pero bueno, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. O sea, no hace falta que vos te hagas un cambio de documento para que se respete tu nombre elegido y tu género autopercibido. O sea, por Ujú, ley se tiene que respetar. ujú. Eh, Eso es en súper aquellos... importante aclararlo. Eso es súper importante aclararlo, Sol, porque en algunas instituciones me ha llegado el comentario de que estando en proceso de cambio de DNI, las personas, algunos docentes particularmente, no respetaban este nombre autopercibido esperando ese cambio de DNI. Entonces, toda la institución respondía con el nombre de que se había puesto esta persona en particular, menos una docente que le llevaba con el nombre que figuraba en su registro, esperando y haciendo alusión que hasta que no hubiera un cambio legal, no, esto no se iba a hacer. Entonces, este artículo de trato digno que vos decías claramente no se estaba cumpliendo y que son situaciones que hay que denunciar. Totalmente. Hago yo. Bueno, Dejen también esas niñas notábamos que sean libres. La mía está metida en la pieza. yo le dije, porfa, quédate viendo la peli, si necesitas frutas Es que acá, y quiere ahora está viendo a salir, pedir fruta cada rato. No, y quiere quiere, sí, le salir, encanta. Está olvídate. orgulloso y quiere aparecer en cámara, olvídate, le encanta. Sí, sí, quiere salir. El Aunque a otro veces se día pone veía, tímide, a ese sí sí, le pinta salir. el otro día veía una compañera de ustedes que también se había metido su hija en el vivo ahí, estaba Ah, chusmeteando todo sí, en el colegio de psicopedagogas. sí, la Me celeste, reía emoción. mucho. Sí, tal cual. Bueno, el tema entonces, con esto de la ley de identidad de género, ¿querías decir algo más? Sí, quería decir que, que bueno, qué bueno que dijiste ese ejemplo, a mí también me pasó, no con la maestra de mi hija porque fue bastante respetuosa con eso, si bien como que tuvimos charlas, largas horas de charla como para, eh, nada, porque básicamente no entendía y no tenía las herramientas para acompañar. Respetó siempre su nombre elegido. El primer año que transicionó mi hija fue después de las vacaciones de invierno y en ese momento todavía no se había cambiado el nombre, pero cuando se lo cambió al año siguiente fue llamada por su nombre elegido sin ningún problema. Ujú, Pero sí, los directivos me pedían el documento con el nombre y de hecho creo que no le cambiaron el nombre en el GEM,
hasta que no estuvo el DNI, Ujú. que me apuraban todo el tiempo a mí y yo qué más quería que tener el DNI, pero el Ujú. DNI no llegaba y no llegaba y nos lo rebotaron y nos lo hicieron mal. En un primer momento, 3 veces nos mandaron el DNI con el género cambiado, pero sin el cambio de nombre, o sea que fue dificilísimo. Entonces, ¿cómo puedes exigir también un cambio de DNI para registrar a una persona con su nombre, siendo que es una cuestión tan sensible? Y a mi hija le dolía muchísimo que le nombraran con su nombre anterior, Ujú. porque ya no era ella. Sí, Hasta sí. el día de hoy le duele un montón. Y ya Ujú. pasaron 2 años. Sol, con ¿y él. cómo fue el proceso ese que hicieron ustedes? ¿Cómo es legalmente hacer un pedido de cambio de DNI? Bien, Sintéticamente, como para saber cuáles son los pasos acá en Mendoza que se tienen que hacer. acá en Mendoza, para niñas y adolescentes, lo que hicimos nosotros y lo que sabemos que han hecho otros, quizás alguien que esté escuchando del colectivo y haya tomado otro camino lo puede también compartir, fue acercarnos a Casa de Gobierno. Y en Casa de Gobierno lo primero que hicimos fue hablar con una abogada, con Eleonora Lam, y ella como que nos asesoró, nos acompañó. Eh, lo primero que hicimos fue hacer el cambio de la partida de nacimiento, que ese es el primer paso eh, para hacer la... me olvidé la palabra. Bueno, no Sí, importa. el cambio de DNI. Sí. La partida de nacimiento estuvo bastante rápido, creo que tardó 1 o 2 meses, creo que tardó la partida de nacimiento en llegar. Y una vez que llegó la partida, hicimos el trámite ahí mismo, en el CDR de la Casa de Gobierno, del cambio registral, cambio de DNI. Ujú. Eh, como, no, como había sido el primer caso en Mendoza de una persona tan pequeña, en ese momento mi hija se autodefinía nena. Después fue teniendo algunos cambios y actualmente se denomina una niña, pero empezó siendo una niña trans. Eh, como siendo de esa identidad, que sería una trans binaria, una niña trans, no fue tan difícil porque los cambios registrales generalmente cuando son así, de cambiar de mujer a varón o de varón a mujer, son fáciles de hacer. Lo que es difícil y que todavía no se ha logrado son los DNI para personas no binarias, eh, ni adultas ni niñas. Dentro del colectivo tenemos una adolescente que está esperando hace 1 año o más su DNI, solo tiene su partida de nacimiento sin género y todavía no tiene el DNI. Imagínate lo difícil que es estar sin un DNI. Yo les comentaba recién, mientras ustedes se estaban conectando, no sé si me habían podido escuchar, que el año pasado fue el primer caso, pero sí tuvieron que presentar un recurso legal, no solo la ley de identidad de género, para Caro Jero, que fue la primera persona a nivel nacional y no sé si a nivel internacional también, que en su sexo, que dice varón o mujer, logró que se pusiera una línea. O sea, hay casos, hay antecedentes de que ya está pasando, pero sé que fue un caminito. Ella junto a otra persona, ella porque lo hizo público, hay un montón de notas que la pueden buscar, es médica, la pueden buscar. Ella junto a otra persona que no quiso exponerse, no quiso, digamos, contar su testimonio, fueron los dos primeros casos que hubo acá en Mendoza. O sea, antecedentes hay, lo que no sé si tuvo que presentar algún recurso legal aparte de la ley propia de identidad de género. Bueno, está buenísimo que nombres a Jero Caro porque sí, fue muy mediático el caso, yo leí notas, mi mamá me compartía las notas, decía, mirá, es como un DNI no binario, qué sé yo, genial, buenísimo, es un antecedente re importante. Pero lo que en realidad pasa con Jero Caro es que todavía no recibe su DNI. Lo Ah, único que bien, ha recibido Jero Caro es su partida de nacimiento. Así que bien. también está en la espera desde ese momento, pueden buscar las notas desde cuándo ya se había
ya se había hecho público que había recibido su DNI. Bueno, no, el DNI lamentablemente todavía no lo recibe. Ningún DNI sin género se está imprimiendo, ni siquiera lo están imprimiendo, porque la Bien, excusa que ponen es que el RENAPER, que es el sistema mediante el cual se registra, de donde se fabrican los documentos, digamos, tiene sí. una base binaria, varón o mujer, y no existe otra opción. Entonces, Es tan difícil apretar un botoncito y agregar una casilla. es la misma Eh, resistencia con el lenguaje, con la inclusión de las identidades transgénero, de las identidades no binarias, es la resistencia. Qué buenísimo, Sol, que hayas hecho esa aclaración, porque yo estaba convencida, sabía que la partida, como vos decías, la partida de nacimiento, el adolescente que está con ustedes la tiene, y pensé que el DNI tenía una línea, era lo que decían en Era en lo que todos se los esperaba, medios. era lo que se Claro. esperaba, pero nunca sucedió. ¿Y qué les han dicho? ¿Qué hay que esperar? ¿Hay posibilidad de que eso vaya a pasar? ¿O todavía no hay nada? Y mira, ahora se están debatiendo y armando una ley integral trans, donde iría incluido que hubiera estos cambios en la emisión de los DNI que permitiera que en el género no hubiera nada o que apareciera otra identidad de género que no fuera la F femenina y la M de masculino. Sí, yo creo que lo ideal sería, más allá de las personas no binarias, que esa parte en el documento desapareciera. Y chao, ¿me entendés? Que no nos clasificaran por varones y por mujeres, sino que desapareciera sexo y listo. O sea, no, me parece que sería como lo más acertado para todas las personas. Sí, es completamente invasivo también que todo el mundo sepa qué sexo tenés, ¿no? Es como que, Sí, tal bueno, en cual. todo caso, yo creo que hay personas que han luchado tanto para que se reconozca su identidad, por ejemplo, las feminidades trans, para las cuales es súper importante que en su DNI aparezca una F femenina. Ujú. Lo que a mí me Claro, parece súper violento es que se asigne arbitrariamente al nacer. Yo creo que todos deberíamos poder decirlo cuando ya podemos hablar cuál es nuestro género para que salga consignado en el DNI. Y ujú. no es una cuestión completamente violenta, pero sí, había una lucha tan grande por las identidades trans para poder que sean reconocidas que me parece que tendría que ser opcional, que Ujú. aparezca o no el género en el DNI. Bien. Y con respecto acá en Mendoza, lo que habíamos hablado recién sobre tu hija y sobre ustedes y de Caro Jero o Jero Caro, en Mendoza salió una resolución al comienzo de año que alcanzó a llegar justo antes de que comenzara la cuarentena. No anoté el número, pero es el 332, ¿puede ser? 362 sí, la Treci- resolución Bien, 362 de la 362. PGB. Bien, nada, me puse feliz cuando llegó a la escuela, me dijeron, mira, Tomás, mira lo que llegó. Esa resolución establece estas imposibilidades de que una persona no quiera respetar la identidad de estas personas. O sea, llegó después de un montón de años. Sabemos que la ley se dio en el 2012, la identidad de género, y en el 2020, después de 8 años, llega una resolución de la Dirección General de Escuelas, que acá en Mendoza, hay que decirle a algunos senadores que no hay Ministerio de Educación, sino Dirección General de Escuelas, y que llegue eso a nuestras instituciones es mundial. ¿Qué es lo que pueden decir de esa resolución? Yo creo que es una gran herramienta porque sucedía esto que cuentas Sol, de que vas a la escuela y te piden el DNI, de que, o como contás vos, que si a una persona se le antoja no nombrarte como te tiene que nombrar, como que no tenés un escudo con el cual ampararte. Y la resolución esa para mí es eso. Es como ir a la escuela y ir solo con los papeles y presentarlos. Y nadie te tiene por qué decir nada. Entonces es Sí. como un escudo, son escudos que vamos sumando como la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario. Ahí,
esta resolución, perdón, de la DGE, que es la Dirección General de Escuela, lo que hace es parafrasear la Ley de Identidad de Género y al final, en el anexo, te da una autorización para ser firmado por los adultos responsables de ese menor que está yendo a la escuela. Y nada, simplemente como eso, o sea, es muy fácil poder hacerlo. Pero bueno, no se ha alcanzado a difundir porque salió ahora, no sé si fueron 2 días antes de que comenzara el 16 de marzo la cuarentena en Mendoza, y no sé si les llegó a todas las escuelas y cómo la están trabajando en sí. Pero Claro. bueno, también es importante que con este vivo quede claro que eso ya existe en las instituciones escolares y está estipulado por la Claro, Dirección General existe de Escuela. para alumnos que sus padres les apoyen, si no me equivoco, ¿no? Sí, 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 es sí, sí. algo que estamos criticando desde que salió esta resolución, que es súper importante, como decías, que también se basa en la ley de identidad de género y en un montón de otros derechos, Ujú. eh, pero que tiene esta cuestión que sería importantísimo cambiarla. Como decíamos hace un rato, las chiques del colectivo de niñas, adolescentes trans, no binarias y familias tienen algo a favor, que es que son familias que les apoyan. Entonces, si yo tengo que llenar el formulario para solicitar que en la escuela registren a mi hija con su nombre autopercibido y que le nombren de la manera que tienen que nombrarle, yo lo firmo sin problema. Pero hay otras familias que no lo van a hacer. Sol, y Entonces, con respecto a eso, de niña o adolescente no puedes pedirlo eh, por una misma o tiene que sí o sí firmar este adulto que yo decía recién. la resolución tal y cual está ahora Sí. pide la firma del adulto responsable, como decía Jorge recién. O sea que Ujú. si no tiene la autorización de su padre, madre o padre, no puede acceder a ese derecho. Entonces Claro. eso es algo que es súper importante que también se modifique de esta resolución. Ujú. Porque imagínate que lo más importante para una niña y adolescente trans o no binaria es la aceptación de la familia. Si parte tiene la aceptación de la familia, que es esa base de contención y que permite ser y poder vivir tu identidad plenamente, poder construirte, poder expresarte, tenés una gran base, aunque tengas toda la sociedad en contra. Si vos Sí. no tenés esa base, por lo menos que la escuela acompañe. Entonces, si hay familias que no van a firmar esos formularios, que no queden esas niñas sin ser reconocidas. Tienen también el derecho a existir. Está el derecho en esta ley de identidad de género que estábamos leyendo recién. Toda persona tiene derecho a tener una identidad de género. Entonces, no debería ser solo bajo la aceptación de la familia, porque la verdad la mayoría de las veces no está. Sí. Es tal cual. Es tal cual y aparte Barbie lo decía en el primer vivo de que cuántas personas cuando ya se pueden autodefinir como trans, en el caso de ella como chica trans, las echan, las obligan a prostituirse, les niegan derechos como la educación, la salud, la casa, el hogar, la familia. Es real lo que vos decís. Yo lo pensaba recién en un ideal como ustedes, un ideal de familia que acompaña y que apaña y que hace que sus hijos se respeten justamente estos derechos. Pero qué difícil es para las niñeces y adolescencias que no cuentan con el acompañamiento familiar. Porque más allá de lo que decían ustedes, saben que ustedes tienen la herramienta de poder discutir con docentes o directivos que no quieren respetar este tipo de leyes, que lamentablemente hay un montón, pero peor aún para estas niñas y adolescentes que no, ni siquiera su propia familia puede velar por sus propios derechos, que hay también lamentablemente un montón. Completamente. Quería agregar que esta resolución como que también está bueno porque es también un escudito, además de la ley de identidad de género, que la ley de identidad de género está muy buena, pero como que hacen falta más resoluciones, porque bueno, esto que ha salido en la DG está buenísimo y estaría bueno, bueno, con los cambios que estamos sugiriendo, ¿no? Sería Sí, buenísimo que existiera también algún tipo de resolución que considere
el trato digno en la salud pública, por ejemplo, o privada, en el sistema de salud. Porque también nos ha pasado a nosotros y a otras familias llevar a nuestras hijas al médico y tratar de explicar que también está en la ley, que cada vez que tiene que nombrarse en público una persona, se tiene que nombrar con su nombre autopercibido y con su género autopercibido. Y eso no se cumple. Claro. O sea, también Sí, se van a no, exigir los un cambio de sistemas DNI. tanto, sí, Entonces, bueno, como que está bueno y es también el puntapié para que empiecen a aparecer otras formas de garantizar los derechos a las personas trans, niñas, adolescentes, niños, sí, niñas. sí, yo creo ay, perdón, se me había cortado. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Yo creo que el sistema educativo y el sistema de salud está atrasado 200 años, que es la edad que prácticamente tiene la escuela. Es como, está muy atrasada y cuesta muchísimo incorporar estas leyes, estos derechos, estas corporalidades. Y en función de eso, en la escuela, que es a lo que particularmente me interesa como educadora y como persona que sin ser, o sea, soy lo más eh, mujer, cis, heterosexual y sin embargo tengo que andar peleándome con todo el mundo porque no quieren cumplir un derecho de una posible caso, o sea, quieran la jornada, estamos hablando de una persona X, estamos hablando, bueno, ¿qué va a pasar cuando alguien venga? O sea, nos ponemos a discutir en base a posibilidades que pueden ser y que cueste tanto. O sea, no es que Ingrid lo decía en el vivo anterior también, ella como docente, como lesbiana, pararse y hablar con sus compañeros y decir, bueno, yo acá estoy, yo existo, acá esta es usé el matrimonio igualitario, la ley, usé la ley de fertilidad asistida y hasta el día de hoy tiene que discutir o debatir con ciertas personas que ni siquiera aceptan que pasen estas cosas dentro de la escuela. ¿Me entendés? Y sin hablar de situaciones que pasan por parte de la familia, por parte de armar jornadas de ESI. Por ejemplo, hoy día salió una nota en la radio Libertador, en la AM, que justamente decía un senador el día martes acá en Mendoza, hizo un matete de situaciones de que, no me acuerdo el nombre de ahora, pero si alguien lo tiene, por favor me lo escribe, que es un senador pastor evangélico, no, Bonarrico, Romano, no, Bonarrico. Y bueno, y lo que dijo fue terrible, de que en las salas de 5 le estábamos mandando material de ESI a hijos y queríamos corromper y que quería, o sea, él está, claro que queríamos adoctrinar y lo que quería era pedirle explicación al Ministerio de Educación de la Nación, de la provincia, que no tenemos, o sea, no tienen ni idea cómo es jerárquicamente, sí, Bonarrico, patético, está pidiendo que por favor traten ellos como senadores la situación de por qué estamos dando ESI sin autorización de los padres. O sea, la ley de ESI tiene 14 años. 14 años tiene la ley de ESI. Y la ley dice que es el derecho de niños, niñas y adolescentes, y hay que incorporar niñas, a recibir la educación sexual. Y ahora se está llevando a la legislatura de Mendoza de que quiere explicación por parte de la DGE porque ciertas docentes en Guaymallén están dando educación sexual y adoctrinando mentes tan chiquitas y tan perversas. Yo creo que ve este vivo y le da el patatón al hombre. Se infarta de acá en el día. Invitémoslo. Y el perverso es él. Teléfono. Por algo no querrá que se dé educación sexual integral. ¿Por qué? Porque las chiques pueden reconocer los abusos, porque las chiques pueden aceptar las identidades diversas. Claro, a las religiones pues, no les conviene. Sí, sí, pero aparte de el audio entero que dura 2 minutos, el que anda circulando de él, no le pega nada, ¿viste? Cuando vos decís, no estás reconociendo, no leíste, no tuviste la amabilidad de leer los 11 artículos que tiene la ley, porque te dice que en el artículo 1 hay que preguntarle, o sea, no sé qué ley leyó, hay que hacer un vivo con él, dice, no, Fabri, me va a dar un infarto.
hay que, o sea, en el artículo 1 nombra un montón de cosas que no están en la ley y va y eso lo difunden en sus comunidades, con sus feligreses y demás. Y vos decís, no es así. No sé qué ley estás nombrando, pero no es la ley. Y bueno, ya sabemos que Miguel Cognoscente, que es el encargado de la DOAIT, si no mal recuerdo, tiene que salir a explicar por 855.000 veces que esto no es así, que no necesitamos pedir permiso, que es un derecho de las personas que asisten a la escuela. No, están dándole duro con los comentarios. Me encanta. Me encantó, me encantó. Pero bueno, a ver, yo entiendo y siempre estoy en que me clavo 3 horas de meditación, decir, bueno, son pensamientos, hay que respetarlo, ¿viste? Trato de ver en qué momento de la vida coordino para ver a partir de dónde podemos empezar a mediar y de dónde podemos empezar a charlar, pero no podés mentir, básicamente, y no podés decirle, o sea, decir que la ley dice cosas que no son. Claro, ¿Me un entendés? montón. Sí, está ardiendo Troya en los comentarios, tal cual. El que vea después este vivo sin los comentarios se ha perdido todo lo que ha sucedido, todo el descargo, todo. No, pero es Hablando terrible, de o sea, a mí me comentarios, indignó muchísimo. hablando de comentarios, había una pregunta acá que decía, Sí, eh, ¿cómo Que, hablaba? que cómo acompañar a una amiga que su hija está construyendo su identidad y se siente muy sola. sí, Sí, es muy, es como un poco desesperante sentirte que sos la única persona, que esto es algo que no sabes qué es, porque sí, al principio no entendés qué pasa, no entendés cómo acompañar, tenés que ponerte a informarte, a buscar gente. Para mí, lo que más me sirvió fue hablar con otras personas que estuvieran en mi misma situación. Por eso es tan importante también acercarse. Si no quiere ser parte todavía del colectivo, bueno, que hable con alguno de nosotros, que nos cuente ujú, sus experiencias, les podemos contar las nuestras, eso ayuda muchísimo. También hay videos, podés ver algún video de la Fundación Selena de Chile, que también luchan por los derechos de las infancias trans y, y también visibilizan la infancia trans, que es muy importante. Viste eso de que si no se nos nombra no existimos, si no nos muestran tampoco existimos. Entonces, ujú, bueno, hay un montón de videos que muestran las niñas felices de ser apoyadas por su familia. Lo más importante es la aceptación. Aceptar, que la familia por lo menos acepte, lo demás se va dando, pero la contención, el abrazo, estar, aceptar, ir viendo, esperarle sus tiempos y bueno, que se contacte con nosotros. Nos ujú. pueden escribir después al Instagram muy privado o escribirse, comunicarse con el teléfono de Ah, lo voy a vivo. volver a poner. Dale, Ah, Lilo, porque quedan eso el te iba a otro. decir. Claro, ponerlo y lo fijamos. Igualmente yo voy diciendo es 2613-349-008. Cuando comparta el video en YouTube, lo voy a dejar escrito Bueno, en la vale. descripción del vivo, las páginas de ustedes donde pueden comunicarse. Genial. Ahí fijo, a ver, recién me salió. Hay Espero algunos momento comentarios que se me han perdido. Hay algunos comentarios que se perdieron, pero bueno, hablábamos justamente de estas incompetencias en el ámbito de salud y de educación, principalmente, para trabajar estas temáticas. Chile, peor, porque sí, tiene una ley nueva, muy nueva, de un montón de luchas con la ley de identidad de género, pero no incluye las infancias. Ujú. No, la ley de identidad de género de Chile solo sirve, se puede aplicar para personas adultas, como que no están reconocidos los derechos de las niñas y adolescentes trans en Chile. Sí hay una circular de educación que está muy buena, que también está, la pueden buscar en el Facebook de la Fundación Selena, que estaría buenísimo que existiera algo así acá porque tienen en cuenta un montón de aspectos en cuanto de cómo tienen que ser tratadas las niñeces y las adolescencias en la escuela. Está muy bueno. Ujú. Pero si no Sí, la tienen, fundación. no están nombrados en la ley de identidad de género los niños, ¿no? Ujú. De Sí. Chile.
Con el tema que acá justo hay una pregunta y yo la puedo unir con la que habíamos pensado, era que cómo viven con sus hijes, ¿sí? Con sus niñeces y adolescencias trans, el tema de la escolaridad, cómo viven en la escuela. Sol contó recién que la maestra lo pudo aceptar, que ya la institución lo me calculó en la escolaridad primaria. ¿Sol? ¿Va a la Sí, primaria? va a primer grado. Pero bien, ¿y cómo es el resto? ¿Cómo viven la escolaridad sus hijes actualmente? Después charlemos un poquito cómo la vivieron ustedes, pero sus hijes, ¿cómo viven esto? Sus compañeros, las familias que van a la escuela, si tienen mapadres, porque son mapadres, que no dejan que se junten, que se vayan a contagiar, ¿viste esas cosas que suelen decir? Mira, es complicado tratar de encajar en un sistema binario, ¿no? Ujú. Eh, Hay un montón de cuestiones que tienen diferentes niveles de violencia que suceden en la escuela, que a veces son cuestiones que tienen que ver con no comprender, tener ciertos cuidados ante las sensibilidades de una personita trans y, y otras que son más abiertamente violentas, cuestiones que suceden. Eh, ¿Qué, a ver, cuestiones básicas? O sea, la escuela está dividida entre nenas y nenes. O sea, las niñas entran a la escuela, forman y hay una fila de nenas y una fila de nenes. Eh, Costó muchísimo cuando entró mi hija a la salita de 4. Ya había hecho salita de 2 y 3 en un jardín municipal, pero no habíamos tenido ningún problema. Pero cuando entró en la salita de 4, todo el bombardeo de cosas rosas o celestes, juguetes de nenas o de nenes, filas de nenas o de nenes, Sí, el hicieron sexismo. que Sexismo puro que tenemos tan incorporado en las escuelas. directamente se identificó nena con una fuerza, o sea, eh, se empezó a vestir de rosado cuando pudo, cuando yo me animé también a que saliera a la calle vestida con la ropa que quería usar, porque tampoco fue muy fácil para mí. Empezó a usar vestido todo el día se vestía de rosado, todo quería pintarlo de rosado, era como que creo que medio le obligaron a que se metieran en uno de esos dos equipos, Bien, el equipo sí, celeste o el equipo rosa. Fue difícil, si bien en la salita de 4, bueno, yo como hablé un montón con la seño, que fue la misma seño que la acompañó en la salita de 5, empezaron a tener, ella personalmente fue muy dulce y empezó a tener como un montón de consideración. Entonces, primero lo que hizo fue hacer una sola fila de todos juntos, sin separar nenas y nenas. Eso me pareció hermoso. Eh, pero no duró mucho. En la salita de 5 ya había de nuevo filas de nena y nena, y como mi hija ya se había cambiado el nombre por uno de princesa, para que no hubiera dudas de que era una nena, claro. ya se formó en la fila de las nenas. Ujú. Otra cosa que pasa en la escuela, cuando le tomaban lista, le hacían levantar las manos a los nenes y después hacer levantar las manos a las nenas. Entonces contaban cuántos varones hay, cuántas nenas hay. Y me acuerdo de una vuelta, nunca le gustó ir a la escuela, ahora está feliz porque no va. Eh, una ¿Y qué le va vuelta, a gustar? yo, una de las tantas veces que me quedé porque no me dejaba que me fuera, vi eso, que levantaban las manos los nenes, levantaban las manos las nenas, y uno de los nenes dice, bueno, con su nombre anterior que ya no existe, dice, no levantó la mano, y salta su amiga del alma con quien se ha criado y le dice, ¿por qué no es un nene? ¿Por qué no quiere ser un nene? Y le dice así, saltó y le dice, ¿por qué no quiere ser un nene? Y, como, wow. Y la maestra dice, ay, ¿qué? ¿No quiere levantar la mano? Y dice, no, le dice de nuevo, no quiere ser un nene. Y la maestra me miró así y yo le dije, es verdad. Entonces, bueno, la escuela divide todo de una manera binaria. Los baños también. Los baños hay uno para Esa nenas era la pregunta, y claro, uno esa para era la nenas. pregunta que decía Que, cómo hacen en las escuelas con los baños. no fue tan difícil en la salita de 4 y 5 porque tenían el baño dentro de la salita,
Y antes de los baños, de las puertas diferenciadas de nenes y nenas, había otra puerta. Entonces lo que la maestra hacía era decirle, vos, entrá y cerrá esa puerta. Y vos después adentro, entrá al baño que vos quieras. Son baños. Después, bueno, ahora este año empezó el primer grado y fue tan poquito lo que alcanzó a ir que mucho no pudimos vivenciar sobre esta cuestión, pero sí, desde que se definió niñe, nunca más quiso entrar a un baño público. No existen baños de niñes. Hay baños de nenas y baños de nenes. Entonces, a cualquier lugar donde fuéramos era quedarse así, quiete, que a mí también me está pasando ahora, de paso. No sabemos a qué baño entrar, la verdad, porque todo no encajamos en ningún lado. Entonces, esas cuestiones son muy complicadas en la escuela. Detalles como, no sé, los regalitos, que son diferentes para nenes que para nenas. Pasó un año que les habían regalado vaquitas con moños a las nenas y vaquitas sin moños a los nenes. Y obvio, a Lemie le tocó sin moño, pero no dijo nada, ¿entendés? Le habían regalado la vaquita y una campanita de Navidad con un moñito. Entonces cuando íbamos saliendo como que hizo este gesto de acercar la campanita con el moñito a la vaquita, ¿entendés? Como poniéndole el moñito a la vaca. Entonces como me dijo, se animó a decirme cuando ya habíamos salido, yo quería una vaquita con moñito. Y digo, bueno, vamos a decirle a la señora, no, ya está. Y bueno, si querés cuando lleguemos a la casa, le sacamos el moñito a la campanita y se lo ponemos a la vaquita. Y estas situaciones no les pasan solo a mi hija, les pasan a otras niñas también, a todas las niñas del colectivo. Le pasaba a una de las niñas que los regalitos eran o corbatitas o moñitos. Y salió llorando sin ninguno de los dos regalitos, ¿entendés? Pasan estas cosas que tienen que empezar a cambiar, tiene que ampliarse el abanico de los colores. Los colores no son solo rosa y celeste, tenemos un arcoíris hermoso de colores, cada uno puede elegir el color que quiere. La separación binaria de las actividades tampoco tiene que existir más, porque seguimos inculcando roles de género que son los que terminan favoreciendo y justificando que existan tantas violencias de género. Entonces, que juegue cada uno lo que quiera, que vaya cada uno al baño que quiera, que, no sé, son cuestiones que no son tan difíciles y que hacen que una niña la pase mejor en la escuela. Sí, Sol, muchas gracias por todo esto que estás diciendo, que es tal cual se viene denunciando, que lo he podido charlar en los vivos con las otras personas que han estado participando, justamente el sexismo que hay en la escuela, que está tan naturalizado, que está tan institucionalizado. Yo soy preceptora y las listas de varones por un lado y de mujeres para el otro, los baños, las filas de nenas por un lado, las filas de nene para otro, la educación física, los varones por un lado, las mujeres por el otro, y muchos me decían en los comentarios de esa vez que lo hablamos, no, pero eso ya no está pasando. Yo le pregunto a mis hijas y está bien, en la primaria hacemos gimnasia o educación física, perdón, todo de juntes, pero en la secundaria está dividido en varones y en mujeres. Lo he comentado en otro vivo también, que en quinto año tuvimos que presentar una nota porque queríamos hacer básquet, o sea, simplemente queríamos hacer básquet y queríamos que nos dieran básquet. Entonces quisieron un grupo mixto, pero en el año 2002 tuvimos que presentar nota, tuvimos que hacer un montón de cosas porque no solo está dividido en varones y mujeres, en la mayoría de las escuelas secundarias, y no me animo a decir en todas, pero por ahí, sino que los deportes están seleccionados para varones y para mujeres. Está bien, yo fui hace 1000 años a la escuela secundaria, tuve aeróbics toda la vida y vóley, que ya al punto que lo odiaba, o sea, ya decir todos los años lo mismo, todo. Pero ahora lo veo con mi hija que está en tercer año del secundario y él va a educación física con los varones. Entonces no es que esté alejadísima de una realidad. ¿Me entendés? Está bien, trabajo en una primaria de adultos que educación física tienen todos juntos. ¿Sí? Bueno, pero la secundaria común no. Hay que dividir los grupos porque los profes son muchos chicos, chicas, chiques, sí, pero no me parece que sea la más acertada, al menos en esta época, quizás funcionó en un montón de tiempo,
quizás funcionó 1000 años y estuvo buenísimo, pero no es, me parece, actualmente la más acertada, teniendo estas realidades que cada vez son más visibles porque, como ustedes mismos dicen, están visibilizándose porque le estamos dando voz, le estamos dando palabra, las estamos haciendo ser a las nuevas infancias, ¿me entendés? Entonces eso me parece que es necesario que se plantee, que va a costar, cuesta un montón, lo mismo que el lenguaje inclusivo y todo eso, pero es súper importante que como escuela nos sentemos y digamos, bueno, a ver, todo esto que lo venimos haciendo hace 800 años, ¿qué está mal o qué ya caducó? ¿Me entendés? Y no sé si hay tantas escuelas que tienen esa posibilidad de crítica propia institucional. En la jornada del principio de año decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer este año? Y cambiar esta cosita así para avanzar un poquito más. Y todos los años vamos a ir avanzando un poquito. ¿No les parece? Totalmente, siempre las divisiones son entre nenas y nenes a niveles ridículos, como cuando te piden la lista de materiales, los nenes traen Syntex y las nenas traen... No, ¿por qué? Bueno, porque así es más fácil, me decía la maestra. Digo, pero si tienen números en la lista, los números pares que traigan una cosa y los números impares que traigan otra, no hace falta que sea por género la división. Podemos Sí. dividir por un montón de otras. Acá dice Mica, se puede dividir por cantidad de niñas, grupos según el interés de cada niña. Claro, Sí, bueno, no, pues no no es basta difícil. dividir por género. No estamos pidiendo, no Tampoco es estamos creativo. pidiendo que abran una nueva categoría en el sistema para el DNI. Estamos pidiendo que nos Claro. arreglemos entre nosotras en la escuela cómo ¿Y qué vamos a pasa con modificar la esta categoría? situación. Sí, no, es tal cual. Chiques, ¿y ustedes qué ESI tuvieron cuando fueron niñas, adolescentes? Yo tuve ese en la escuela, una clase en todo mi tema lectivo. Tuve una clase de una profesora que era bastante piola, pero lo único que nos explicó fue cómo poner un preservativo y explicadamente, o sea, verbalmente. Igual. Y sí, sí, un A mí ni montón. eso. Eso y sobre la menstruación. Y eso fue toda la ESI que he tenido en mi vida, por ¿Y parte de eso la fue en la escuela. primaria? Lilo, ¿eso No, fue en la primaria? en secundaria creo que en tercero, cuarto, por ahí. Ujú. En Polimar. Ese es el recuerdo que tenés de la ESI, Eso es digamos. lo único que yo tuve de ESI. Fui a un montón de escuelas y solo en esa escuela me dieron esa clase que la metió la profesora a la clase eh, porque creyó que era pertinente y la hizo lo que pudo también, por eso creo que bastante piola, como que hizo lo que pudo, como resumió un montón de cosas en una clase de 2 horas. Ujú. ¿Y vos, Sol? No, no existía la ESI cuando yo fui a la escuela. No existía. Me acuerdo en séptimo grado que tuve una maestra que era muy piola, y que como que nos habló, nos separó en grupos, en un momento les hizo salir a los chicos del patio y nos dejó a las chicas adentro y empezamos a hablar de menstruación, y después hizo lo mismo con los chicos, ni idea que habrá hablado, pero no, fue lo único que sucedió en cuanto a educación sexual en la escuela. Y eso, ¿y ustedes en sus niñez y adolescentes, cómo lo ven? ¿Tienen ESI en las escuelas? No, mi hijo no tiene eso en la escuela. Lilo, ¿tu hijo está en la primaria también? Sí, en cuarto. Sí. Y no ha tenido hasta el momento ESI. Seguro no han No, trabajado algo de las emociones y esas cosas. ¿Cómo te Ah, las sentís hoy? emociones. Bueno, Las niñas sí, sí, puede eso es ser. ESI. Sí, sí, porque eso es como lo que en la primaria, a ver, hice un posteo el otro Como día sobre el reconocer las nivel inicial. emociones, la ha hecho como reconocer las emociones, hacer como un La, cuentito cuando está enojado, otro cuando está triste, y así. Bueno, eso justamente denuncié el otro día con un caso muy conocido que salió, que se viralizó con el abuso sexual de un padre a su hija, que decíamos, bueno, a ver, sin nombrarlo me refería a eso, de que está bien que trabajemos las emociones en el nivel inicial y primario porque la ESI tiene esta parte emocional, habla de una sexualidad integral. Pero no nos podemos quedar solamente. Muchas docentes no saben cómo tratar otros temas y por miedo a que se vengan miles de denuncias, porque era lo que hablábamos al principio, nos quedamos en las emociones.
En el nivel inicial y en el nivel primario nos quedamos charlando solamente de las emociones y para prevenir un abuso sexual tenemos que reconocer cuáles son las partes íntimas, qué es lo que no nos tienen que tocar, qué no tenemos que tocarle a otras personas, porque no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces nos quedamos en la parte más fácil de la ESI, por así decirlo, que es, bueno, hoy me siento 2 puntos, feliz, triste, que encima le ponen feliz, feliz, feliz. Nadie dice horrible, no quiero hacer la tarea, odio la escuela. Es como, Sí, sí. quedó como un espíritu, ¿sí? Pero pasa eso, nos quedamos en la emoción, que no está mal, que no saben interpretar que esté mal, porque está buenísimo poder trabajar las emociones y demás, pero tenemos que pasar a otras temáticas que están dentro de los lineamientos curriculares de la ESI y que no lo hacemos, y no lo hacemos muchas veces por miedo de estas personas antiderechos que no nos dejan cumplir con nuestra obligación docente. Pero te puedo asegurar que en su planificación esa seño puso que había trabajado ESI y sí, la trabajó a través de las emociones, pero ¿y todos los millones de cosas más que hay que hacer? Ese es el problema principal. Nos quedamos solamente ahí. Quizás sea lo más fácil o lo menos cuestionado. También mucho tiempo hemos peleado porque en la escuela reconozcamos las emociones y que no sea todo teoría y lengua y matemática. Eso es una realidad. Pero yo creo que ese territorio ya está ganado. Deberíamos pasar a una próxima temática. Y en el caso ¿han tenido situaciones de violencia ustedes particularmente y sus niñas? O sea, digamos, si han tenido alguna situación de violencia como colectivo en sus hijas que lo hayan podido abordar, o ustedes en su infancia, adolescencia, por su corporalidad, por su orientación sexual, por su identidad de género. Hay una niña en el colectivo que fue apartado de su madre porque se puso un vestido y un familiar la denunció en el ETI. Y en el ETI pusieron una medida y le sacaron el nene a la madre hasta que le hagan pericias y vean si la madre lo influye o no a que el nene se trasvista. ¿Sí? Esa es la denuncia. ¿Qué es lo que es el ITE que decías? El ETI, la OAL. El ETE, la que era vieja igual, sí, sí. Bueno. Entonces es re fuerte, es un montón. Es un montón porque esta mamá como la está pasando mal porque estaba dejando que su hija fuera libre y como la complicidad como de los organismos o del Estado a veces con las familias que no apoyan, porque quizás si alguien va a denunciar algo así y el profesional que lo atiende tienen claro la ley de identidad de género y demás, estas cosas no seguirían pasando, pero pasa esto que son personas que les parece que está mal o no les gusta cómo se está haciendo o anda a saber y toman este tipo de medidas en casos donde no son necesarios. Lilo, ¿y ustedes como colectivo tienen contacto con otras organizaciones de Buenos Aires, de alguna cuestión legal, alguna agrupación, algún grupo, grupa de abogados y demás que puedan asesorarles? Sí, contamos con una lista de profesionales en donde hay abogados, docentes, trabajadores sociales, y cuando van pasando cosas así, como nos vamos pasando los datos y trabajando sobre eso. Quería Eso hacer una también. invitación, perdón, quería hacer una invitación también porque siempre estamos necesitando profesionales con quienes contar. Entonces, si hay algún profesional de cualquier ámbito que quiera ponerse a disposición del colectivo, son completamente bienvenidos. Sí, eso justamente iba a decir, Sol, que está buenísimo que la gente se agregue, se sume a este colectivo para colaborar, para apoyar y para acompañar en el caso que sea necesario. Justamente iba a decir eso. También que se comuniquen con ustedes para esta situación. Uh-huh. Y con respecto a que más allá de la ESI que está actualmente, que es la que hay, que ya tiene 14 años, que en el 2018 se incluyeron algunos temas muy poquitos, ¿qué cambiarían ustedes de la ESI actual, la que hay? Para mí, el binarismo que maneja, cuando
Sabes que me estaba acordando recién de que a mi nene cuando iba a la salita de 4, de 5, le pusieron el afiche de una nena con vulva y un nene con pene, y eso era todas las culpabilidades que habrían. Personas transnadas, intersex, no binarias, a género, todas esas personas inexistentes. Sí, te Como están eso me robando gustaría cambiar. cámara, Lina. Te están robando cámara, lo siento. Lo siento, pero te acaban de chorear olímpicamente la cámara. Sí, es tal cual, es tal cual. Bueno, yo también y muchos docentes que venimos implementando la ESI desde hace muchos años, seguimos exigiendo que nos cuiden como docentes y que la actualicen a la ley, porque bueno, sí, yo puedo ir a hablar de niñeces trans, divino, pero nada, si ya viendo una ley no nos respetan, imagínate, tratamos temas que, por ejemplo, la niñez trans no está en la ley de educación sexual. Entonces debe adaptarse y debe ampliarse con la ley de identidad de género, con la ley de matrimonio igualitario, con la ley, con todas las nuevas leyes que fueron saliendo después. Yo creo Claro, que es necesaria una actualización. Incluso es una crítica permanente para quienes la militamos y la cuestionamos, porque no es que solamente es esto y nada más. O sea, fue un logro gigante. Enseguida voy a estar también en vivo con un sexólogo de Perú y ahí me decía que no había ley. También charlé con gente de Chile que no hay ley, entonces hay que celebrar que existan leyes, pero que no queden ahí, que no queden estancadas ahí y que podamos todo el tiempo revisarlas. Me decía una compañera que tendríamos que poner una fecha, digamos, cada 5 años, revisar las leyes que ya existen para ver cómo ha ido avanzando la sociedad y estas situaciones. O sea, para que no queden esto. claro. Pero a ver, también entiendo que lleva 14 años la ley y que ahora hay que explicarle a un senador que no hay que pedirle autorización a los padres, que hay que poner eso. Claro. Entonces, como que, no sé, te estalla la cabeza muchas veces. Si no, no puedo entender que sigamos esperando lo mismo, que sigue siendo un derecho de niño, niña y adolescente, que no es un derecho de la familia. Entiendo que la familia quiera resguardar sus pensamientos, pero a ver, ¿qué problema hay que se le explique tal cosa y después que él piense o ella piense lo que quiera? ¿Entendés? Claro. Si queremos formar personas pensantes, personas críticas, con un paradigma sociocrítico y demás, deja que esto es blanco, esto es negro y que él haga el color que quiera, ¿me entendés? Pero si no les dejan que ni siquiera hablemos en la escuela de estas cosas, es muy difícil poder avanzar en esto que estamos denunciando, que es actualizar. Porque imagínate que no nos dejan pasar un video ni del cuerpo en el nivel inicial a algunas personas cuando le mostremos un afiche con un nene con vulva y una nena con pene. ¿Me entendés? Claro. Entonces, pero bueno, y ahí nos atoramos y no avanzamos. Claro, no. Igual, bueno, muchas cosas. Primero, como que pienso que, perdón que te interrumpí, está ahí. Em, no tengan tanto miedo de que en las escuelas se les dé educación sexual integral a las niñas. O sea, si ustedes están convencidos de que su pensamiento es el valedero, bueno, sus hijos ya conocen su opinión y ahora está bueno que conozcan otra opinión, porque ahí está la riqueza en la diferencia, ¿no? Siempre en la diversidad está la riqueza de pensamiento. Entonces, que puedan escuchar otra opinión diferente. Además, súper importante, que sabemos que la mayoría de los abusos son por parte de un familiar. Entonces, obviamente no podemos dejar eso en manos del mismo familiar. No podemos dejar en manos de un familiar que abusa la educación sexual de sus hijos. Entonces es importantísimo que la escuela se haga cargo. Importante Sí, también que la escuela enseñe a respetar las diversidades, porque para que después no suceda lo que está pasando ahora, que es que hay un montón de crímenes de odio. Entonces, si a las niñas les enseñamos a respetar desde niñas la diversidad, cuando sean grandes, las diversidades y esos niños van a poder ser libres de compartir sin violencia. sí, tal cual. Bueno, chiques, quedan 2 minutos. Para cerrar, les quiero preguntar, como que decimos siempre en cada vivo, les pregunto, ¿qué les dirían al de familia o al de padre
les docentes principalmente, que no quieren que tratemos estas cosas en las escuelas y que están de acuerdo con la identidad de género, con la diversidad sexual. ¿Qué pueden decirles? Dale, dale. Yo creo que les diría que todos estos temas como la ley de identidad de género, ESI, la resolución, son todas herramientas que podemos darle a nuestros niños porque, para que lamentablemente se defiendan, porque es lo que tienen que hacer, defenderse de un montón de actitudes y situaciones en las que si no lo hacen salen perjudicadas de alguna u otra forma. Entonces son solo herramientas, como dice Leo, son, si en casa tienen una opinión, una formación, nada malo va a traer que los sigan formando a esa persona. La educación no es puramente sobre de mamá y papá o tu padre, tu tutor, tu abuela. La educación es por parte del conjunto de la sociedad entera. Entonces son Bueno, herramientas para que ellos puedan hacerse valer. bueno, Lilo, Sol, muchísimas gracias. Se corta, lo voy a partir así. Gracias por el Gracias, espacio. mil gracias, gracias, gracias. Y seguimos hablando por privado. Dale. Un besote enorme, gracias. Gracias. Gracias.